al ponente José David Burgos Alfaro, decano del Colegio de Abogados de Huaura, que va a exponer un tema muy importante que es el proceso inmediato. Pues estamos en la espera de que se encuentren más conectados para dar inicio a la ponencia. Doctor, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo. En primer lugar, saludarte y agradeciendo la invitación, saludarte de manera virtual y bueno, estamos acá para abordar un tema creo que en las últimas semanas han estado desarrollando en varias plataformas virtuales, así que también es necesario dar nuestro punto de vista crítico al respecto. Así que también agradezco también el espacio virtual que me están otorgando para poder desarrollar también este tema importante. ¿Cómo no, doctor? Se ve las diapositivas, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, buenas tardes con todos los presentes. En nombre del Círculo Verba Juris, vamos a dar por inaugurado en la sección de conversatorio jurídico que va a estar a cargo principalmente por el doctor José David Burgos Alfaro, decano del Colegio de Abogados de Huaura. En esta oportunidad el doctor nos va a exponer un tema muy importante que es el proceso inmediato y como él mismo lo manifestó, va a dar su punto de vista de manera crítico-valorativa para todos los oyentes y juristas de la actualidad. Doctor. Sí, buenas noches. Muchísimas gracias nuevamente a la institución Verba Juris, Círculo de Estudio, en la cual me está invitando el día de hoy por poder desarrollar este tema de proceso inmediato. Un tema que tal vez no se puede decir tan nuevo, porque si bien es cierto, esto se plasmó en el Código Procesal Penal en el 2004, muy poco fue usado y utilizado. Promoviéndose hacia una reforma. Siempre he considerado que estamos viviendo una segunda reforma procesal y que de manera paralela e inusual no se ha todavía implementado al 100% la primera reforma, ¿no? Entonces, es decir, todavía no llega a Lima. Pero ya desde el año 2012 aproximadamente empezaron a existir ciertas modificatorias a la norma, luego de ciertas experiencias que se ha tenido en los distritos judiciales en los cuales se ha estado realizando su implementación. Y uno de los tantos problemas que se tuvo respecto a la reforma procesal específicamente era la necesidad de cambiar el sistema, un sistema de justicia más célere, más transparente, donde existan ciertas reglas procesales más claras, principios procesales como normas rectoras, eh, lo que no había. Entonces, el trabajo que se hacía más que todo era más jurisprudencial, muy poco normativo, pero eso es lo que se pensó cuando se comenzó a implementar el Código Procesal Penal. Pasaron los años y obviamente nos dimos cuenta que una cosa es la norma y otra cosa es la realidad. O sea, lo bonito de tener un sistema célere, contrastado con la realidad de una estructura difícil de romper, si estamos hablando de mentalidad, de esquemas, de trabajo, más que todo también administrativo, eh, concluyó de que los plazos que se habían señalado inicialmente, obviamente no se iban a cumplir. Y eso generó muchísimo fastidio, molestias, problemas, críticas, cuestionamientos. Y de otra manera, también
se cuestionaba el excesivo garantismo respecto al principio de publicidad, a la inmediación, contradicción, al derecho de defensa, y la sociedad comenzó de una manera a cuestionar al Estado como monopolio, como el único ente que monopoliza el sistema de justicia, aunque hay ciertas excepciones, claro están, pero la sociedad no entendía o no advertía, no sentía que la justicia llegaba a su comunidad, a su barrio, al lugar donde vivía. Podían ocurrir muchísimos delitos a simple vista, incluso afuera de su casa o dentro de esta, y no había una respuesta por parte del Estado. Entonces, y si esto era bastante lenta, ¿no? Porque de todas maneras se buscaba garantizar pues todo lo que, las garantías constitucionales. Y comenzar de una manera a criticar que el excesivo garantismo genera precisamente impunidad. El tiempo, la extensión del tiempo, la extensión del proceso generaba también impunidad. Entonces, las sociedades comenzaron a organizarse entre ellas, entre núcleos, entre grupos, y comenzaron ellos a usar, y no era la primera vez, había estas olas de justicia de propia mano, ha habido en el Perú varias veces, varias ocasiones, siempre ha habido ciertas olas al respecto y más o menos en el año 2014-2015 se generó esta ola de que el grupo humano, los vecinos se organizaban y querían ellos tener justicia, ¿no? Claro que obviamente igual, luego de darle una gran paliza a la persona que había sido retenida por estas personas, que obviamente no era un arresto ciudadano, obviamente porque el arresto ciudadano es un tema de un acto inmediato de entregar a la autoridad competente o a la entidad o a la instancia más cercana, sino acá había una retención ilegítima, o perdón, ilegal, por parte de esta población y bueno, le dan con todo, ¿no? Le dan con palo. Y luego de eso recién llegaba la policía y a veces con con cierta complicidad también, ¿no? Que dejaban, bueno, que deja que ellos hagan lo que consiguieran y después ahí se lo entregaban a los efectivos policiales, ¿no? Y entonces había un abanico, hubo un abanico, siempre hubo un racimo de instituciones procesales por parte del legislador, en la cual se incluyó, porque todos fueron de otros países, instituciones, estamos hablando de los procesos especiales, entre otras cosas, y dentro de ella está el proceso inmediato, en la cual se dieron cuenta y advirtieron, oye, pero este proceso inmediato no estaba siendo utilizado o no está siendo utilizado. ¿Por qué no está siendo utilizado? ¿Cuál es el problema? Si obviamente la institución era efectiva, al menos en otros países era efectiva, porque pero no es efectiva. Entonces hicieron precisamente esta revolución, esta reforma. Y esta reforma permitió en todo caso que se ponga en cierta moda, se puede decir así, de un proceso inmediato que no, en ese entonces, en la cual se aplicó el Código de Proceso Penal desde el 2006, desde Guaura, no había sido utilizado creo que el 1% es exagerado decirlo, pero no era utilizado por el Ministerio Público, en todo caso, que ellos son los protagonistas en este tema de buscar que el proceso llegue a la hasta la etapa de juicio oral. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, de una manera, qué fue lo que se construyó en todo caso con el código anterior para darle un enfoque respecto al proceso inmediato? Vamos a pasar la diapositiva. Vamos a advertir que el proceso, como ya todos lo conocen, tiene 3 etapas. Es un proceso de etapa preliminar. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Investigación preparatoria, que está dividida en 2 etapas, investigación preliminar, investigación preparatoria, que como ya le decíamos antes, el proceso era mucho más rápido, era un proceso de 20 días preliminar, 120 días preparatoria, esto se amplió, llega incluso ahora hasta 3 años preliminar, en caso de crimen organizado. Formalmente siempre he dicho que todos los procesos nacen común.
el tema de la naturaleza innata del proceso está en sí misma, es una esencialmente común, y la categoría, la clasificación que se le da al proceso, eso es un devenir. O sea, la noticia criminal que se le pone al Ministerio Público, el Ministerio Público, en el momento que nace el proceso, siempre va a ser como cuando el Ministerio Público realiza la calificación de este hecho, de esta noticia, hace la clasificación si estamos ante un proceso complejo o un proceso complejo de crimen organizado, ¿no? Y entonces, eso es lo que ocurre de manera formal. Asimismo, los procesos tienen su etapa intermedia, que es su etapa de filtro, y la etapa del juicio oral, que según la norma es la etapa más importante del proceso, porque ahí se va a establecer una sentencia donde existe o no exista responsabilidad penal a una persona. En la siguiente diapositiva van a advertir de que el sistema anterior, el mixto, que el acusatorio y le llamaban acusatorio inquisitivo porque había una premonición de un sistema protector de lo mismo órgano jurisdiccional, que era el que hacía las investigaciones. El Ministerio Público solamente era como una especie de una parte procesal de revisión de lo que hacía el juez, y recién el tema acusatorio se iba a etapa de juicio. No había filtros, no había el tema de las salidas alternativas, eran escasas. Las salidas alternativas comenzaron a nacer más o menos a mediados del año 90, pero eran una ley especial, ¿no? El tema de determinación anticipada, colaboración eficaz. Ya luego todo eso se incluyó dentro del nuevo sistema. Era en la siguiente, el tema administrativo, había una etapa administrativa donde se buscaba la celeridad y la economía procesal. Existía un sistema corporativo, o sea, un sistema totalmente diferente a lo que se había trabajado, y también de un lado constitucional, porque hay una protección de derechos fundamentales, como ya le decía, un título preliminar donde se establecía pues ciertas garantías principales que deberían regirse en el proceso en sí. Dentro de ella está obviamente el proceso razonable, la imparcialidad, y una diferencia de roles, que ya era una diferenciación entre el juez con el fiscal, que uno era el que solamente se dedicaba a resolver, a sentenciar, y el otro a investigar. En la siguiente diapositiva vamos a advertir que el proceso está dividido en plazos comunes, como ya le dije. Hay plazos complejos, y el plazo de crimen organizado es un plazo complejo también, sino que a veces, por que el título es más largo, siempre decimos procesos complejos o procesos de crimen organizado, ¿no? El crimen organizado también es un proceso complejo, ¿no? Pero se le dota de mayor complejidad. Me acuerdo que Villeneuve decía en esos años que eran los procesos hipercomplejos, pero esa palabra no existe en sí. Normativamente no existe. Pero son procesos complejos o procesos complejos de crimen organizado. O sea, ahí está dividido el tema. El proceso es importante, porque precisamente el procesamiento lo que busca es recortar todo este plazo, todas estas etapas procesales. Entonces, en la siguiente diapositiva, ¿qué es lo que se busca en el proceso inmediato? Y en otras instituciones que trae el legislador de otros países, es la abreviación procesal. Es decir, como ya le dije, esta etapa, este proceso está dividido en varias etapas. Es el camino que deben de seguir en una investigación, en un proceso en sí. Sin embargo, como todo camino, tiene su atajo. Su atajo, que lo que está buscando es la misma finalidad, es decir, un resultado, una resolución final, un pronunciamiento, y esta abreviación procesal puede partir de dos maneras. Una es por voluntad del procesado, es decir, yo como procesado deseo ya no irme por el camino que me ha mostrado el legislador, que es el camino de las etapas procesales, la mitigación, la etapa intermedia, que es el juicio y el juicio oral, sino yo quiero cortar ese camino. O puede ser por voluntad del Ministerio Público. Es el Ministerio Público el interesado en llevar al procesado, obligarlo a llevarlo hasta la etapa del juicio oral.
¿Qué es lo que busca el procesado y qué es lo que busca el Ministerio Público? Son dos cosas totalmente diferentes. Sus intereses son diferentes, aunque están llegando al mismo puerto. La voluntad del procesado es buscar una solución al conflicto. Que puede ser muchísimas cosas, ¿no? Solución al conflicto, yo podría decir el que el procesado tiene todo el interés de cumplir con el pago de la reparación civil, de resarcir el daño, pero también puede tener otros intereses más, ¿no? Yo no quiero salir en lo periódico, que me van a estar mirando la familia, mis amigos en un juicio público, el escarnio de la imagen, puede ser muchísimas cosas. ¿Sabes qué? Quiero solucionar este problema una vez por todas. Es que realmente yo soy consciente de que el daño que he cometido y lo voy a cumplir, lo voy a pagar. Y no voy a hacer un tipo de objeción, ni contradicción, ni nada, porque es cierto lo que realmente me están imputando. La verdad es que las justificaciones pueden ser muchas, pero existe con ello buscar la solución al conflicto. El conflicto que puede haber nacido de él, ¿no? Quizás, o principalmente. Y la voluntad del Ministerio Público es hacer una condena. O sea, el Ministerio Público no está buscando más que obtener una condena y eso, que no significa que eso se vaya a solucionar el conflicto, correcto, pues yo lo he separado en que una cosa es la solución del conflicto que puede ser procesado, porque el procesado ya quiere terminar con el proceso, y otra cosa el Ministerio Público que lo que quiere buscar es una condena, no necesariamente busca un conflicto, porque al tener una condena es posible de que el conflicto continúe, ¿no? Y por eso que algunos autores, algunos ponentes que he escuchado, señalan de que incluso el proceso está dividido en cuatro, ¿no? O sea, terminado la tercera la parte del juicio oral, viene la parte de la ejecución de la condena, que es otro problema. Pablo Sánchez dice en su libro Introducción al Proceso Penal en el año 2005, si no me equivoco, publicado en Indensa, señalaba que la etapa procesal eran 5, ¿no? O sea, incluía también la etapa preliminar. Pero bueno, la verdad que en el sistema, normativamente hablando, o sea, legalmente hablando, solamente son 3. Eso es lo que ha señalado el legislador. En la siguiente diapositiva van a advertir que entonces, gracias a esta abreviación procesal, hay salidas alternativas. Salidas alternativas a la solución del conflicto versus con cierto mecanismo de simplificación procesal. O sea, ambas son abreviaciones procesales en verdad, ¿correcto? Pero una cosa es una solución diferente a lo que me está dando el camino, que ya le dije que son las 3 etapas, y otra cosa es a una salida alternativa a la solución, o sea, el atajo o la solución al conflicto, pero la verdad me llega al mismo fin. Y otro es un mecanismo de simplificación procesal que es más que todo una solución de conflicto, más que todo es un tema de, más allá de una solución de conflicto jurídico, sino también creo yo que debe incluirse también una solución de conflicto social. Porque la conciliación es un aspecto totalmente distinto, obviamente, a una terminación anticipada, que versus con un principio de oportunidad, obviamente, en la terminación anticipada posiblemente no exista conciliación, digo posiblemente, muy probablemente no exista conciliación. Pero lo que sí podría existir en el principio de oportunidad o acuerdo reparatorio. Entonces, sale esa alternativa de solución del conflicto versus mecanismo de simplificación procesal. ¿Cuál es la salida alternativa? La posibilidad de darle solución al conflicto jurídico, como por ejemplo son los principios de oportunidad, acuerdo reparatorio o los criterios de oportunidad. Los criterios de oportunidad, lo que antes el legislador decía, o dice, que dentro del criterio de oportunidad está en contenido el principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio. Eso lo encontramos en el artículo 2, que equivocadamente lo titula como principio de oportunidad. Debe haber puesto acuerdo reparatorio, ¿no? Pero bueno, ahí están los dos ahí, dentro de ese mismo artículo. Y el término del acuerdo reparatorio lo vas a encontrar todavía en la etapa intermedia, porque, bueno, no nada es perfecto, ¿no? Y el legislador de una manera cogió ciertas instituciones procesales de otros países y también cogió ciertas terminologías y nos dio cuenta que a veces una no coincidía y el término de criterio de oportunidad pues estaba en el código modelo del proceso penal para Iberoamérica y identificaba el criterio de oportunidad al principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio.
Y el otro, la siguiente diapositiva, respecto a los mecanismos de simplificación procesal, permite abreviar las etapas procesales, obviando una o algunas de ellas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son los mecanismos de simplificación procesal? O sea, la simplificación significa de que yo, por cierta característica que tiene el proceso, ya no quiero seguir con las 3 etapas, lo voy a reducir. Pero estoy buscando y busco la misma finalidad, ¿no? Por ejemplo, la codación directa es una simplificación procesal, ¿sí? La codación directa es una codación por salto. Es decir, yo ya no quiero seguir investigando, ya no quiero formalizar, voy a irme directamente a la etapa intermedia. Me bastó la preliminar y me voy directamente a la etapa intermedia. El proceso inmediato también es una simplificación procesal porque ¿qué es lo que hace el fiscal? Bueno, igual, en la etapa preliminar tengo 2 opciones, ¿no? En la etapa preliminar me puedo ir, puedo postular la ecuación y irme al juicio inmediato, ¿no? O si no, después de 30 días formalizada, también hago lo mismo. Pero a la larga lo que yo quiero es irme a juicio. O sea, eso es lo que yo quiero. O sea, mi manifestación respecto a un requerimiento de procedimiento que yo quiero irme a juicio. ¿Por qué? Porque ya tengo todo, no tengo nada que investigar. Esa es una simplificación procesal. Igual la colaboración eficaz, porque es una cooperación de procesado, que es lo que busca con la colaboración, negociación de la pena bajo ciertas condiciones. La terminación anticipada, porque con lo que se busca con la terminación anticipada es la sentencia oportuna, o sea, mucho más antes, pues se llama anticipado, o sea, yo culmino el proceso anticipadamente. El camino de 3 etapas y la terminación anticipada, que yo me anticipo a lo que comúnmente el legislador me ha señalado que cómo debe determinar el proceso. Y entonces termina con una sentencia anticipada, ¿no? Una sentencia oportuna, se dice porque ha sido mucho antes, ha cortado el tiempo, los plazos. Conclusión anticipada es lo mismo, porque la diferencia es que estás en una etapa diferente, o sea, llevo a la etapa de juicio y viene la instalación del juicio y a la final de las partes se allanan a las alegaciones del Ministerio Público y hacen un acuerdo, cierto consenso, de repente no se allana absolutamente en todo, de repente comienzas a establecer cierta reducción, cierto beneficio, pero a la larga lo que busca es ya evitarse el juicio y también termina con una sentencia anticipada. Pues se concluye. Conclusión anticipada, concluye el juicio anticipadamente. ¿Listo? ¿Listo? En la siguiente diapositiva, ustedes se van a dar cuenta que hay una diferencia de simplificación procesal, procesos especiales y salidas alternativas. O sea, no todas son iguales, ¿correcto? Una puede haber simplificación simplificación procesal con proceso especial, simplificación procesal con proceso especial, puede haber. Puede haber los 3, también puede haber. Pero hay que hacer cierta identificación. En la siguiente diapositiva vamos a vertir estas identificaciones, ¿no? Por ejemplo. ¿La terminación anticipada es una simplificación procesal? Sí, porque te evita las 3 etapas, ¿sí? Quiero celebrar mi terminación en la etapa de la investigación preparatoria, evito la etapa intermedia, evito el juicio, sentencia, se acabó el proceso. Simplificación. Proceso especial es un proceso especial, ¿por qué? Porque no depende del principal. O sea, no necesitas del principal. O sea, el terminación anticipada culmina el proceso, se celebra este proceso en una audiencia y ante el acuerdo de todas las partes, se culmina el proceso. Terminó. No hay nada más que hacer. O sea, no existe pendiente un proceso especial, un proceso principal. Es por eso que es un proceso especial. El proceso especial es que realizaba la celebración a través de este atajo es que culmine el proceso. No hay más. ¿Es una salida alternativa? Sí. ¿Por qué es una salida alternativa? Porque existe beneficios. Yo busco un beneficio con esta salida alternativa porque es una solución al conflicto y de una u otra manera a mí también me beneficia porque se me va a reducir la pena, ¿correcto? Y posiblemente la reparación civil. Y obviamente esto condicionado con ciertas reglas de conducta, que eso se verá en la etapa de la ejecución de la condena, ¿no? Pero también es una salida alternativa. La coacción directa
Es una simplificación procesal, ya lo dijimos, porque ya salta de la preliminar a la etapa intermedia directamente, ya no formaliza, pero nada más. No es una salida alternativa porque no hay solución al conflicto, o sea, simplemente yo he querido acusar nada más, no hay sentencia, no hay nada, eso ya se verá después. No es un proceso especial, correcto, porque ahí no termina el proceso, o sea, yo, fiscal, presenta su requerimiento con acusación directa y no significa que con eso ya se va acabando el proceso, simplemente me he saltado de una etapa a otra, nada más, es lo único. El acuerdo reparatorio, ¿qué cosa es? Salida alternativa. Es una salida alternativa porque busca la solución al conflicto entre las partes, hay una conciliación entre las partes, ¿no? Todos nos sentamos, vemos cuál sería la mejor solución al conflicto y se plasma en un documento para que se pueda cumplir. ¿Es una simplificación procesal? Sí, porque es posible, dependiendo de la etapa o dependiendo del delito, lo puedo hacer esta celebración en la etapa fiscal, o sea, preliminar, no hay necesidad de ir al Poder Judicial, de judicializar el caso, y preliminarmente culmine, solucione el conflicto, y ya no hubo necesidad de judicializarlo. O, en todo caso, se judicializó, y conforme a los requisitos que establece la ley, artículo 2 del Código Procesal Penal, me permite hacer un acuerdo reparatorio, entonces sí lo puedo hacer, ¿sí? Es un criterio de oportunidad. El principio de oportunidad es lo mismo. Tanto el acuerdo reparatorio como el principio de oportunidad es lo mismo. También es una salida alternativa, es una simplificación procesal, es un criterio de oportunidad. El proceso inmediato es un proceso especial. ¿Por qué? No depende del principal. El proceso inmediato va el requerimiento directamente al juez y si se incoa, va directamente al juicio y en el juicio culmina el proceso. O sea, no depende de nada, el proceso es un proceso especial. ¿Simplifica el proceso? Sí, simplificación procesal porque ya no hay etapa intermedia de manera se entiende que realmente el término etapa intermedia no existe, pero eso no significa que no haya filtro, ¿correcto? Porque el filtro sí hay, el filtro sí existe. Yo creo que en todos los procesos, en todas las abreviaciones procesales existe el filtro, ¿no? Cuando pasa a la etapa de la judicialización. Y en el tema del proceso inmediato también existe el filtro. Lo que pasa es que este filtro que se realiza respecto a requerimiento acusatorio ya no lo hace el juez de la investigación preparatoria, lo realiza el juez de juicio. Pero eso no significa que no haya filtro. Pero terminológicamente hablando, etapa intermedia no existe, pero sí existe lo que ocurre en la etapa intermedia. Eso es bastante paradójico. En la etapa procesal como intermedia en sí no existe, porque el proceso inmediato, conforme a el procedimiento del proceso inmediato, lo que puede durar el proceso inmediato, no aparece el término de etapa intermedia, pero sí aparece lo que debería hacer el juez en la etapa intermedia. ¿Qué cosa le ocurre en la etapa intermedia? Bueno, el análisis de la imputación, el tema del análisis formal y sustancial de la acusación, escuchar mecanismos de defensa, resolver medidas coercitivas, mantenimiento, en todo caso, de las medidas coercitivas, subsistencia, prolongación, lo que sea, de la medida coercitiva. Y luego, en todo caso, si hay accionamiento de la acusación, el debate respecto a la emisión de los medios probatorios. O sea, todo lo que ocurre en la etapa intermedia existe en el proceso inmediato. Entonces, para que no se confundan, sino lo que pasa es que el término etapa intermedia no existe. Eso no existe. Pero que exista control de la acusación, sí. Colaboración eficaz es un procedimiento especial. ¿Por qué le pongo procedimiento especial? Porque la norma dice proceso especial. La norma dice que es un proceso especial, pero no es un proceso especial. ¿Por qué? Porque depende del principal. Por eso le estaba diciendo, los procesos especiales no dependen del principal. El colaborador eficaz, la colaboración eficaz, sí depende del principal. ¿Por qué depende del principal? Porque si yo celebro la colaboración eficaz, ahí no termina el proceso. Termina simplemente de cierta circunstancia de la situación jurídica, de repente del colaborador. Pero ahí nada más. El proceso continúa, el colaborador va a ser llamado después para ratificar lo que ha declarado y todo lo demás. O sea, el proceso sigue. Es por eso de que dogmáticamente se ha señalado de que no es un proceso especial, es un procedimiento. ¿Es una salida alternativa? Sí, porque es una negociación que hace el colaborador. Yo quiero ser colaborador, ¿no? Quiero ser el que te dé todos los datos que necesitas para tu investigación, para tu acusación, pero a cambio necesito que me des algo, ¿no? Entonces también rebájame la pena, exímeme la pena, lo que sea, pero ¿cuál es mi beneficio? ¿No? Ese es el acuerdo.
pues una salida alternativa. Y obviamente le prestan lo demás del proceso de acción privada y faltas. En la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué cosa es el proceso inmediato? Entonces vamos ya a entrar al tema más principal de esta noche. El proceso inmediato señala, según la reforma, porque antes no había este procedimiento, si bien es cierto, sí existía, pero hubo ciertas modificatorias que hizo de que este proceso inmediato sea utilizado. Y ahí es donde viene justamente lo que decía inicialmente. Venía la sociedad que buscaba tener justicia de propia mano, y entonces el Estado dijo, acá tenemos un problema. El proceso, ya tenemos todo un proceso penal, correcto, de etapas y todo eso para garantizar absolutamente todo. Eso no lo podemos desarmar. Tenemos salidas alternativas, que ya le comenté, tenemos simplificación procesal, mecanismos alternativos al conflicto, tenemos muchas cosas. Sin embargo, hay un tema. La sociedad no se da cuenta que verdaderamente tenemos un sistema que pueda funcionar. Aparte de eso venía pues todo el tema de la burocracia, el tema engorroso de la carga procesal, que está en todos los lados, en todo lado, Ministerio Público, Poder Judicial, en todo lado. Y entonces necesitábamos algo de que en ciertos casos específicos en los cuales se critica que el Estado no llega, debería de tener más actuación. Entonces, hubo una ola, ¿no? Porque realmente esto ya ocurría antes. En Ecuador ya tenía el procedimiento inmediato, ya había, y entonces de una manera siguieron las secuelas. O sea que en Perú también el proceso inmediato nadie lo usa. ¿Por qué nadie lo usa? Porque la verdad es que en la realidad, el proceso inmediato, yo recuerdo más o menos hasta el año 2011, 2012, que yo me salí del Poder Judicial en Guaura, el proceso inmediato solamente hubieron dos del año 2006, o sea, 6 años, 7 años de vigencia, solamente hubieron dos. Y esos dos procesos inmediatos que fueron postulados por el Ministerio Público se demoraron mucho más que un proceso común. O sea, para fijar fechas para la audiencia y todo lo demás era todo un engorroso porque el juez fijaba conforme a su agenda y conforme a su agenda estaba todo repleta. Y entonces, no era efectivo. El proceso inmediato no era inmediato. Entonces, lo que ellos dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa. Reformamos el proceso inmediato. La institución está bien. Nadie la quiere usar. Obliguemos a que la use. Y este proceso inmediato va a tener ciertas características que nos va a permitir que el vehículo, o sea, tenemos un auto bonito, ¿no? Por decir un Renault, ¿no? el 4x2, que va muy bien por las carreteras. Pero necesitamos una bala, pues, en estos casos. Pero no todos los casos, porque si fuera todos los casos, imagínate. A la final es lo que queremos hacer, que es la celeridad a una sentencia condenatoria, se nos escapa y genera mayor impunidad. Lo que queremos es presencia del Estado justamente en estas circunstancias. ¿Y qué es lo que más se ve? ¿Qué es lo que más reflota? ¿Qué es lo más engorroso de la Administración de Justicia? ¿A qué ver en qué delitos? Bueno, mayormente el 60% de la carga procesal está en omisión al agente familiar y conduce a un estado de ebriedad. Es decir, o no te gusta pasar alimentos a tus hijos, o te emborrachas, ¿no? O ambos. Y vas manejando todavía, ¿no? Entonces, esa realidad que existe en nuestro país hizo y concluyó de que, bueno, utilicemos el proceso inmediato como instrumento para poder hacer estos procesos mucho más celeres. Y otros delitos más que, obviamente, por un tema de simplicidad, mínima carga probatoria, nos va a permitir que el proceso se lleve inmediatamente. Bueno, entonces, realizado ese tema, ese análisis, que en verdad, aunque no lo crean, el Ministerio Público lo pudo haberlo hecho. Lo que pasa es que no tenía estos instrumentos, porque la misma norma también señala de que si yo tengo todos los elementos de convicción para poder presentar la acusación, no tengo por qué esperar los 120 días. Y la prórroga de los 60 es un cliché ya.
todo el mundo usa la prórroga. O sea, prácticamente el proceso dura 180 días, pero en verdad es 120, pero todos usan los 180. Si yo me hubiese señalado y tengo todos los elementos, no tengo que esperar ni siquiera los 120, pues la norma te dice de que si tienes todos los elementos para acusar, no necesitas esperar todo el plazo en tu disposición. Se lo puede ser mucho menos. Pero entonces nos hemos acostumbrado a eso. Esperamos a que sea el último tiempo, el último momento para poder presentar el requerimiento acusatorio. Y ahí viene nuevamente la burocracia y la cola del Poder Judicial para reclamar de la audiencia y todo lo demás. Entonces necesitaban instrumentos claros. Y ahí hubo una primera modificatoria, aquí en el proceso inmediato, en esta diapositiva. Antes de esa, por favor, me parece que está antes. Ajá. Una diapositiva antes. Muy bien, gracias. El fiscal debe solicitar. La ley no decía debe solicitar. ¿Qué significa debe solicitar? Significa de que es una obligación del Ministerio Público. Porque antes dirían, podrá solicitar. Entonces el fiscal, bueno, si yo digo yo podré solicitar, tal vez puedo y tal vez no puedo. Pero la norma lo cambian y dice deberá solicitar. Entonces el fiscal tiene una obligación de o solicitarlo. Entonces el procedimiento se solicita cuando, bajo responsabilidad incluso, se cumplan ciertos presupuestos siguientes. Estos presupuestos son el tema de la imposición, va incluso encaminado a un análisis exhaustivo respecto a ciertas normas que están vinculadas a esta norma modificada. La Constitución Política del Perú, artículo 158, respecto a, y la Ley Orgánica, artículo 1, respecto a la objetividad y autonomía del Ministerio Público. Asimismo, incluso la directiva 005-2015 del Ministerio Público señala que debe regirse la actuación del Ministerio Público de manera objetiva y autónoma. Y esto es muy importante a fin de poder diferenciar que por mucho más que la norma señale de que el fiscal debe de postular un proceso inmediato, debe también advertir si es que verdaderamente esto cumple o no cumple con los presupuestos para poder incoar o no. O sea, yo, por más que la norma me diga, no, tú tienes que hacer la incoación del proceso inmediato, sí o sí. No, no es sí o sí. Hay que ver si es que se cumplen ciertos presupuestos o no. Entonces es un tema que se trabajó luego con un pronunciamiento plenario de la Corte Suprema sobre el proceso inmediato reformado, porque a veces no se entendía, algunos operadores, magistrados no entendían que realmente no es automático, sino era, si bien es cierto, el Ministerio Público tenía que incoar el proceso inmediato, en ciertos casos, y estos casos específicos, de haber cumplido precisamente con su función, con el rol de haber obtenido los elementos constitutivos del delito, que es lo más importante. En la siguiente diapositiva van a advertir cuáles son estos requisitos. Bueno, los requisitos son, primero, el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito en cualquiera de los supuestos del artículo 259. Ahí lo vamos a ver después. El imputado va a confesar la comisión del delito. Es un tema tan interesante, ¿sí? Conforme al artículo 160, ¿no? Interesante. Y los elementos de convicción, o los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares y previo y interrogatorio imputado sea evidente. Hay que analizarlo con pinzas estos supuestos, ¿sí? Estamos hablando que hay una dilución así, o sea, hay una separación que no es que los tres sean conjuntos, concurrentes, sino puede ser cualquiera de los tres, ¿sí? Siguiente diapositiva. Primer presupuesto. El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito. Cualquiera de los supuestos del artículo 200. ¿Qué es lo que te dice el 259? El agente es descubierto en la relación del hecho punible, el agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. La siguiente diapositiva. El agente ha oído y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible. ¿Por quién? Pues el agraviado y todo lo demás en un plazo de 24 horas. O, la siguiente diapositiva, el agente es encontrado dentro de las 24 horas después de la perpetración del delito. ¿Con qué? Con ciertas vinculaciones, instrumentos, efectos procedentes de este hecho que ha sido denunciado. Bien, ¿qué es lo que te quiere decir acá? Lo que tiene la flagrancia delictiva, prácticamente. Acá vamos en paréntesis.
para no olvidarme, ¿sí? A veces me olvido. Se crea los juzgados de flagrancia. Es un error, ¿sí? No es un error, es un horror decir juzgado de flagrancia, porque los jueces de flagrancia no solamente ven flagrancia, ¿sí? Lo que ustedes están viendo aquí es el primer supuesto, lo que significa que el segundo supuesto y el tercer supuesto no es flagrancia, pero también lo ve el juez de flagrancia. Entonces es un error de la ley, de la creación, que diría, no es un juzgado de flagrancia, no es un juzgado de flagrancia, es un juzgado de proceso inmediato. Un proceso inmediato donde se ve, aparte de la flagrancia, otros presupuestos más. Es más, o en sí mismo, el requerimiento de proceso inmediato. Y dentro del requerimiento de proceso inmediato, que puede ser muchos supuestos. Y dentro de estos supuestos es la flagrancia. Pero no es que netamente ve flagrancia. Porque si fuera un juez de flagrancia, solamente vería flagrancia. O sea, caso de alimentos, omisión al asiente familiar, no lo vería. ¿Por qué? Porque eso no es flagrancia, por ejemplo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces es un horror. Bueno, siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que te dice el tema de la flagrancia? La flagrancia, hay una flagrancia estricta, cuando el sujeto es sorprendido y detenido en el momento de que está ejecutando o consumando el delito, o sea, en el mismo momento, en el acto, ¿sí? O la cosa de flagrancia, en la siguiente diapositiva, la cosa de flagrancia, que se da cuando un individuo ya lo ha ejecutado, pero detenido. Se hace la consumación y se detiene. Y la presunción es cuando no ha sido sorprendido al ejecutar o consumar el delito, pero hay razones que permiten pensar que él es el autor. O sea, y hay una temporalidad, ¿correcto? Esa temporalidad son 24 horas, ya está señalado en ese sentido. Hay una crítica, cuestionamiento de que realmente eso no está en la Constitución y todo lo demás, pero realmente que la flagrancia en sí misma, de que la Constitución te desarrolle la flagrancia en este sentido, en ninguna parte de la Constitución te dice eso. La Constitución te habla de la flagrancia. Y la flagrancia te divide en tres partes. La flagrancia de manera estricta, la cosiflagrancia y la presunción de flagrancia. Y ya está. Se acabó. Entonces hay modos y momentos, tiempos para poder establecer el tema de la flagrancia. Claro, de que eso no significa de que no esté cuestionado. O sea, no es que te en contra el momento que hayas cometido presuntamente el delito no significa que no cuestione la flagrancia. ¿Sí? Es más, hasta la presunción de flagrancia es mucho más cuestionable, porque tienes que verdaderamente evidenciar que estamos ante una presunción de flagrancia o no, de que verdaderamente estos elementos, estas relaciones respecto a instrumentos, efectos sobre el delito, tienen que tener relación con la persona que ha sido detenida, tiene que ser evidente. Y ese es precisamente uno de los tantos debates que hay en las audiencias de proceso inmediato. El segundo supuesto, siguiente diapositiva. El imputado confesó la comisión del delito en los términos del artículo 160. Aquí ya me encontré con un problema, porque el tema de la confesión, no he visto a un autor que me diga, oye, eso está mal, ¿cómo es posible que hayan puesto el segundo supuesto, que el imputado haya confesado la comisión del delito? Y que quiere decir proceso inmediato, nadie me dice nada. Es algo raro, porque yo recuerdo que este segundo apartado ya estaba ahí. O sea, no es una reforma, no es que el legislador lo puso ahora hace unos cuantos años, eso ha estado toda la vida ahí, desde que se creó el código. Y bueno, yo particularmente hace muchísimos años también lo cuestionaba, porque ¿cómo es posible que digas, tú te vas a un proceso inmediato cuando el imputado confesó el delito? No te puede ser un proceso inmediato, pues. Si él ha confesado el delito, pues quiere dar una solución al conflicto. O sea, tú como fiscal, no piensas que el proceso inmediato se logra un conflicto, lo que está logrando es una sentencia, pero no buscas una solución de conflicto. Si la persona está confesándote, no te vayas a un proceso inmediato, a una terminación anticipada, pero no lo vas tú a llevarlo, a cargarlo y a obligarlo a someterlo a un juicio. Si él te está aceptando los hechos, busca otro tipo de salida, una salida alternativa. Pues no busques pues, un proceso inmediato. Pero bueno, está aquí el segundo supuesto. Entonces ahí donde genera ha generado confusiones. Porque ¿a qué se refiere con la confesión? O sea, el tema de la confesión incluso está de manera estricta en el artículo 160, que es respecto a la confesión sincera. Ahora, para la confesión, para ser tal, debe consistir en la admisión de los cargos. Eso es lo que te dice. Y eso debe estar incluso corroborado. O sea, el imputado acepta los hechos, confiesa, y es más, esta confesión no es incluso en flagrancia. O sea, tú, ¿para qué vas a, o sea, tú lo agarras en el momento que estás cometiendo el delito y dices, yo sí confieso que cometió el delito. Ah, ya, confesión sincera. No es confesión sincera. O sea, confesión sincera es cuando tú no tenías ni la más remota idea de que él había cometido el delito. Y él va y te lo dice. Y tú estás
pensando investigar a otra persona y él llega y te descuadra todo tu investigación. Entonces tú dices, ah, vamos a corroborar que lo que él me está diciendo es correcto o no. Porque si yo ya sé tus indicios y él ya me confesó, no sirve su confesión. Es por eso que te habla el tema del valor probatorio respecto a la confesión. En la siguiente diapositiva, ustedes van a encontrar cuáles son esos valores. Está debidamente corroborado con otro elemento de convicción. Es decir, lo que yo estoy diciendo, yo estoy confesando, debe estar confirmado con otros elementos, contrastado. Sea prestada libremente, o sea, libremente que digo que no me estén obligando, me estén pegando, me están dando un barril con agua y con eso me saquen la confesión, no, de manera libre, espontánea, no me están sometiendo ni obligando, presión psicológica, no nada de eso, libre, en estado normal de las facultades psíquicas. ¿Qué significa eso? Pues estoy totalmente cuerdo y lo que yo estoy diciendo es porque yo siento que debe de ser así. O sea, el tema de la valoración psicológica también es importante. Sea prestado ante el juez fiscal en presencia de su abogado es importante porque el abogado debe haberle dicho, ¿no?, las consecuencias de tu confesión. Y así mismo el juez y así mismo el fiscal. Cualquiera tiene que estar ahí informándole de las consecuencias de tu confesión. Entonces, esas declaraciones que ustedes ven en los medios de comunicación con una persona detenida, ¿no?, y se le graban, se hacen las grabaciones, un celular, ¿no? ¿Por qué has sido detenido tú? No, he sido detenido porque, por tal hecho, pero no hay nadie, ¿no? Ha sido detenido a 5 o 10 minutos y lo ponen ahí, esas declaraciones no sirven, en verdad. O sea, eso no es una confesión, ni sincera ni nada. Y al final que sea sincera y espontánea. Primero el tema de sinceramiento me llamó también la atención, porque el término sinceramiento tiene que ver con la cualidad de una persona, ¿sí? Entonces, es difícil que una persona sea sincera. O sea, es difícil que tú demuestres, compruebes que una persona tiene la cualidad de sinceramiento. O sea, la persona que es sincera, como cualidad, no puede mentir jamás. O sea, que alguien levante la mano y que diga que nunca ha mentido. Entonces, como es una cualidad, ¿cómo le vas a exigir como cualidad, como requisito para que sea, ¿no?, confesión? O sea, pues incluso se llama confesión sincera. Entonces, suficiente que sea espontánea y libre y espontánea. Pero bueno, acá le han puesto que sea sincera y espontánea. Ya está. La siguiente diapositiva. Independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, el fiscal también deberá solicitar la incoación de proceso inmediato para los siguientes delitos: omisión a la asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad. Es decir, solamente por tema de omisión y el tema de conducción debe existir proceso inmediato. En otros casos también, sí, también. ¿Cuáles? Cuando cumplan con los otros presupuestos que ya les he mencionado. Ahora, ¿tiene que ver una cosa con otra? Sí, porque la omisión de la asistencia familiar no significa que porque el delito de omisión, o yo lo puse el título de omisión, suficiente para sin coacción, tengo que tener suficiente elemento de convicción, obviamente, ¿sí? Y la conducción de estabilidad, exactamente lo mismo. O sea, no porque yo le he calificado o le he catalogado como conducción, por ser solamente conducción, tengo que ir a un procedimiento, ¿no? Debe tener todos los elementos constitutivos que me permitan señalar y concluir de que realmente estamos en un delito de conducción de estado de ebriedad. Y ahí precisamente viene el tercer presupuesto, la siguiente diapositiva. ¿Cuál es el tercer presupuesto? Los elementos de comisión acumulados durante las diligencias preliminares y previo interrogatorio del imputado sean evidentes. Estos son, o sea, si nos vamos a la diapositiva anterior, omisión al sistema familiar, conducción de estabilidad, van de mano a la mano con este tercer presupuesto. Elementos de comisión acumulados durante diligencias preliminares, ¿para qué? Para poder permitirme, o le permite al juez, corroborar que realmente estamos ante un delito de omisión o ante un delito de conducción. Lo mismo ocurre con los demás delitos. Sino lo que pasa es que el legislador ha dicho, ¿sabe qué? En caso de omisión y conducción, como es la gran parte de la carga procesal, esa tiene que ir por inmediato sí o sí. ¿Por qué? Porque lo que se busca es una sentencia lo más rápido posible. Eso es lo que se busca. Bueno, eso no significa que en otros casos no sean también por procesos inmediatos. O sea, hay otros casos, ¿puede haber otros casos de proceso inmediato? Por supuesto de que sí. Y ahí es donde está el proceso, elemento de comisión. Elemento de comisión que me permitan, ¿qué? Que me permitan nuevamente hacer la calificación. Si tengo elemento de comisión suficiente en la etapa preliminar para un delito de hurto simple, por ejemplo, ¿por qué me iría a formalizar? ¿Por qué me iría a la etapa intermedia? ¿Por qué me iría a la etapa de juicio? Me voy a proceso inmediato y me voy a juicio directamente. Inmediatamente. Entonces, eso es lo que también te está diciendo la norma. En la siguiente diapositiva, creo que lo que verdaderamente pasa en una audiencia es,
primer lugar, vamos a un tema anterior a la audiencia, porque viene antes de eso la construcción, ¿no? El hecho. El hecho es la parte quizás más esencial e importante, y aunque no lo creas, es lo más difícil. Una de las partes más difíciles, obviamente. Porque por más que de repente nosotros pensemos que tenemos toda la posibilidad de narrar historias, a veces no lo hacemos bien. Y el tema de la narración no solamente es tal cual se te venga a la mente, sino tiene que haber toda una construcción. Y esa construcción debe estar precisamente señalada o dirigida a que la persona en la cual se está involucrada en el proceso puede entender de manera bastante clara, concisa, sobre los cargos que se le atribuyen en su contra. Este requerimiento es como una formalización. En la formalización se le exige una correcta imputación. ¿Por qué? Porque la formalización se le notifica al imputado en su domicilio, en su casa, en su mano. Él debe saber entender que el proceso se ha judicializado y que estos son los cargos que se atribuyen en su contra. Nada técnico, olviden los pies de página, o sea, el hecho es el hecho. Pero ¿qué cosa hice? ¿Qué fue lo que hice? O sea, bueno, fui a un lugar y cometí tal cosa. Identificación plena de los hechos, del momento, del lugar, el modo, la forma, todo está debidamente clarísimo, ¿correcto? Entonces, esta resolución de nulidad 956-2000 Cucayale también es importante porque eso no solamente, el análisis de la imputación no solamente se lo da en los procesos comunes, en los procesos especiales también, y mucho más todavía en el proceso inmediato porque yo quiero ir a juicio, quiero evitarme todos los papeleos, quiero evitarme toda la burocracia, quiero evitarme todas las etapas procesales y me quiero ir a juicio. Entonces, también tengo que analizar la imputación. Es importante, ¿correcto? La siguiente diapositiva, esto tiene relación incluso con el artículo 9, título preliminar del Código de Proceso Penal, en la cual señala que esta imputación debe ser de manera detallada, ¿sí? Y esta tiene relación con el artículo 14, numeral 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya que está de moda el tema del análisis de la convencionalidad, el control y todas esas cosas. Bueno, y ahí está, también analizando el tema de la imputación. Siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que te dice en todo caso en la audiencia? ¿Qué es lo que va a ocurrir en la audiencia? Bueno, en la audiencia, la pregunta es que, ¿verdaderamente el Estado quiere ir directamente a juicio? Esa es la pregunta. Y es que la verdad que el Estado también comienza a analizarse y pensarse, oye, vamos a ir, ¿sabes qué? Nos quedamos en el tema de que el Estado hace un análisis y comienza a verificar, queremos tener, que el Estado tenga presencia en la ciudad, en la sociedad. Pero con esto, con el proceso inmediato, lo agarramos al detenido, ¿no? Bueno, si está en flagrancia, lo llevamos, hacemos audiencia de incoación y de repente hay prisión y el juicio se lleva a cabo y al final el proceso se mata en 2 o 3 meses y excelente. Se culmina con una sentencia y todo lo demás, ¿sí? Y comienza a empezar a pensarse, pero ¿y qué tal si existe una solución mucho más rápida que esa? ¿Existe una solución mucho más rápida que un proceso inmediato? Por supuesto de que sí. ¿Cuál es? Salidas alternativas. Salidas alternativas. Procesos especiales dentro de un proceso especial. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible que eso ocurra? Pero por supuesto, porque lo que está buscando el Estado es justamente eso. Lograr optimizar la administración de justicia, buscando en todo caso que también exista un conflicto, una solución de un conflicto jurídico y social. Y entonces, si yo voy a una audiencia de proceso inmediato, y esta audiencia de proceso inmediato, las partes quieren conciliar, en buena hora. En buena hora, porque ya te vas a reducir a que el juicio inmediato no exista. Solamente hubo audiencia de proceso inmediato y se acabó. Ahí terminó el proceso. Y eso te permitió mucho más celeridad todavía. Pero claro de que es un tema voluntario. Es decir, tú a la audiencia de proceso inmediato, tú no puedes decir yo, juez, lo que yo quiero es solución al conflicto, entonces la audiencia de proceso inmediato voy a citar a las partes a su domicilio real, a su domicilio procesal, el envío de invitación a la abuela, a la papá, todo el mundo para que vengan como una solución al problema. No. La audiencia de requerimiento de procedimiento tú citas a las partes procesales nada más. Nada más a las partes procesales. ¿Por qué? Porque estos sujetos, el imputado, la víctima,
ya debieron haber tenido conocimiento del proceso en la etapa preliminar, en la etapa policial. Debieron haber tenido conocimiento. El Ministerio Público debe haber informado respecto al mismo. Ese tema que la norma te dice de que hay que acumular elementos de convicción suficientes con previo interrogatorio del imputado, no significa de que, bueno, hay que buscar la manera de que el imputado sea interrogado. Y si el imputado no es interrogado, no puede incoar por ese inmediato. Es un horror. Eso no se puede hacer. Lo que la norma te está diciendo es que, oiga, tus elementos de convicción los puedes recabar, sí, pero eso no significa que le prives del derecho de defensa. O sea, tiene que dar la oportunidad al imputado a que venga a declarar. Pero el imputado no quiere declarar, bueno, ya agotaste esa vía. Lo citaste y no quiso venir, agotaste esa vía. Llegó, pero guardó silencio, agotaste la vía. ¿Correcto? No es que no lo tomes de manera literal, en cual le diga, bueno, acá necesariamente necesito como requisito la declaratoria previa del imputado. Y por eso no puede incoar proceso inmediato. Es un error. No existe. Lo que existe es que le citas a las partes procesales, ¿para qué? Para conciliar. Oiga, señor, vamos a hacer, ¿quieres una conciliación? Si estamos en la parte y conciliamos. Si no quiere, bueno, me iré a un proceso inmediato. Imagínense ustedes que el fiscal lo que está buscando es una conciliación, un principio de oportunidad, luego del requerimiento de coacción. Uy, ¿cuántos requerimientos de coacción van a haber? ¿No? El fiscal puede tener toda la libertad de hacer su audiencia de proceso inmediato, de principio de oportunidad en sede fiscal, antes de incoar. Agota la vía, no lo puede hacer, no lo quieren las partes, bueno, ya, te vas a un requerimiento, haces tu incoación, el juez cita las partes y voluntariamente las partes vienen. Yo quiero conciliar, o sea, hay que un principio de oportunidad. Señor juez, quiero una determinación anticipada. El juez lo puede hacer si la norma lo permite. Una audiencia especial dentro de un proceso especial, dentro de otro proceso especial. Una determinación anticipada es celebrada dentro de un proceso especial de proceso inmediato. Eso es posible, ¿por qué? Porque todo está totalmente desformalizado. O sea, lo que yo quiero que entiendan es que el proceso inmediato es una desformalización total. Lo que se busca es la solución al conflicto. No importa ya. No importa de que también el camino, que las tres etapas, que todo bonito, sí, esa es la estructura. Esa es la estructura, pero no pierdan la visión. La visión principal es precisamente la solución al conflicto. Y esta es la solución al conflicto. La parte que quiere conciliar, concilia. La parte que quiere terminación, haga la terminación. ¿Cuál es el perjuicio? Al contrario, un beneficio. O sea, no hay ningún perjuicio. Pero no van a decir, porque yo quiero que haya una terminación anticipada, que no sé si alguna vez el imputado va a querer o no va a querer, voy a citar al imputado a su casa. Y como no llega esa sede de notificación, vamos a esperar a que eso llegue, si no, no voy a hacer a mi audiencia de proceso inmediato. No, eso jamás no puede ocurrir. El juez cita a las partes, ¿correcto? Hay una diferencia de parte procesal con sujeto procesal, ¿no? Cita a las partes. Fiscal, abogado, ¿sí? Hay uno de actor civil y la se verá después. Necesita las partes. Y lo demás viene de manera voluntaria, aparte del imputado. Puede venir el imputado, puede venir la víctima. Normal. Queremos conciliar, excelente, se concilia. Si no quieren conciliar, bueno, las partes están ahí, se hace la incoación, se hace el análisis y todo, y si supera el análisis, se va a juicio inmediato. Y ya está. Correcto. La siguiente diapositiva. A término de la detención del policía, el juez debe citar la audiencia dentro de 48 horas. ¿Por qué te dice eso dentro de 48 horas? Bueno, lo que pasa es que hace una especie de similitud con la audiencia de prisión preventiva, porque la prisión preventiva también, la norma te señala de que la detención se prolonga. Si yo cito una detención preliminar y dentro del término de la hora del plazo de la detención preliminar, una prisión preventiva, un requerimiento de prisión preventiva, entonces la detención se alarga hasta la audiencia de prisión preventiva. Y lo mismo ocurre acá, ¿no? 48 horas es lo que es el plazo para presentar la incoación y viene la audiencia. Ahora, ¿en todos los casos se procede a las 48 horas? No, por favor, no hagan eso. No hagan eso. No, porque la norma te dice 48 horas igual con no dice prisión preventiva. Y eso he visto en canales, en Justicia Viva, eso, ¿no? 48 horas se lleva a cabo la audiencia, entonces 48 horas exacto tengo que instalar mi audiencia. No. ¿Por qué el legislador te pone 48 horas? El legislador te pone 48 horas porque existe un detenido. ¿Sí?
porque tú no puedes decir, bueno, citaré conforme a la agenda. No, por favor, es un horror que una persona que tenía por flagrancia y yo, pues, como tengo mi agenda de acá a unos 20 días, lo detengo hasta los 20 días, ¿no? Por eso la norma dice 48 horas. El juez hay que darle más urgencia a estos casos, porque es una persona detenida y existe una presunción de inocencia. Esa persona que está detenida, por más flagrancia que sea, no significa que sea culpable. Entonces, hay que darle rapidez, más celeridad. Pero si no está detenida, lo citarías en 48 horas y ayer el requerimiento un lunes, lo citas el miércoles, un caso de omisión a la cita familiar, ¿lo vas a citar un miércoles? No hay detención. ¿Es posible eso? ¿Está justificado eso? No está justificado. No hay ninguna justificación, no existe justificación. Eso no significa que lo vas a alargar de acá a unos 3, 4 meses, sino lo vas a hacer conforme a la disponibilidad de tu tiempo, de lo que te sales a la agenda. Lo más urgente posible, obviamente, pero no, pues en 48 horas, pues, ¿no? Como es en la vida. Es más, el término de 48 horas también tiene sus ciertas cosas, ¿no? Porque ustedes saben que conforme a la etapa del plazo, perdón, a la etapa de los plazos, donde te dice de que el sistema apenas se establece una diferenciación entre horas y días. ¿Por qué una diferenciación entre horas y días? Porque bueno, obviamente cuando es horas es horas. En días estamos hablando de días hábiles. O sea, si la norma me hubiese dicho a mí 2 días, significa que ya hay requerimiento un viernes y lo puedo citar hasta el martes. Pero si me dice 48 horas, llego un viernes, tengo que citarlo que un domingo máximo. O sea, ya no hay, no hay sábado ni domingo, porque dice horas. ¿Se dan cuenta? O sea, hay una gran diferencia entre una cosa de horas con días. La siguiente diapositiva. El juez frente a un requerimiento fiscal de igualación de proceso inmediato se pronuncia oralmente según la norma. Primero se pronuncia por la procedencia de la medida coercitiva, es decir, prisión preventiva, comparecencia o otra medida coercitiva. Procedencia del principio de oportunidad o acuerdo reparatorio, o sea, va a solicitar las partes de la procedencia si hay o no hay. Tiene que dejar constancia que no quieren, ¿no? Y la procedencia de la incoación, o sea, primero es la medida coercitiva, y después es que hay series alternativas, y tercero la incoación. A mí me parece que es un horror. No está mal. Perdón, no está bien. Porque, o sea, le diste la prisión preventiva y pues que lo he sometido a una medida coercitiva, le digo, oye, pero tú quieres conciliar. O sea, no se supone que la conciliación tiene que ser libre, sin ninguna presión psicológica. Pues yo tengo una prisión preventiva de 9 meses pues, y ya me dijeron fundada la prisión preventiva y después el juez me pregunta si quiero conciliar. Entonces, que obviamente pues, prefiero conciliar porque imagínate, ¿no? Prisión preventiva. Entonces, acá yo particularmente pienso que es un error. Un error en todo caso de orden. Sí, es un error de orden. Entonces, ¿qué es lo que debería en todo caso el juez hacer en la siguiente diapositiva? Debería imprimir e instalar la audiencia de incoación. Instalar la audiencia de incoación y lo primero que tengo que hacer es preguntar a las partes, ¿quieren conciliar o no? ¿Sí? ¿Hay conciliación? ¿Hay forma de conciliar? No hay forma de conciliar. Bien, entonces instalamos la audiencia de incoación. Primero tengo que ver si incoa o no se incoa. O sea, tengo que ver primero si hay elementos de digo no para incoar el proceso inmediato. Si no, ¿qué estoy hablando de lo demás? ¿Para qué? En la siguiente diapositiva señala la ley que instalada la audiencia de adecuación, el juez fiscal sustenta el requerimiento del proceso inmediato. ¿Sí? Y posteriormente la medida coercitiva, según el caso, o sea, luego de que ya se hace la incoación de proceso inmediato, se hace la medida coercitiva. ¿Hay otras solicitudes acumuladas? Por supuesto que sí, el fiscal tiene toda la libertad de presentar todas las solicitudes que considera que debe de presentar. ¿Qué pasa con el agraviado? ¿Se puede considerar actor civil? Por supuesto que sí. El fiscal ya debió haberle dicho ya al agraviado, señor agraviado, yo voy a hacer una incoación de procedimiento. Tengo que haberle puesto conocimiento de eso, porque el agraviado en la vida no se va a imaginar que va a ser un procedimiento, no va a estar imaginándose si el fiscal lo va a hacer, no lo va a hacer, que sabe la norma, ¿no? El fiscal le tiene que informar al agraviado. O sea, que el procedimiento está esta manera, eso es lo que nosotros vamos a hacer. En el caso que tú quieras ser actor civil, por favor, presenta tu requerimiento, tu solicitud de constitución, para que el juez lo pueda resolver, ¿no? ¿Lo tiene que hacer por escrito? No necesariamente. Oralmente puede el agraviado llegar y sabe que yo quiero ser actor civil y se resuelve porque volvemos a repetir el tema de formalización. Todo está totalmente desformalizado. Lo que se busca es precisamente la optimización. Eso es lo que se busca. Hay que siempre enfocarse en el tema de procedimiento respecto a eso. En la siguiente diapositiva, ¿qué es lo que tiene que hacerse en todo caso el juez? ¿Qué es lo que tiene que hacer el juez en una audiencia de proceso inmediato? Lo que el juez debe hacer es analizar los requisitos de procedibilidad. ¿Sí? Acreditación de hechos, ya le dije, respecto a la imputación. Individualización del imputado.
obviamente debe estar debidamente individualizado con la elemento de comisión que el Ministerio Público ofrezca. Adecuación al tipo penal, a cualquier tipo penal. O sea, si el juez no está de acuerdo con un tipo penal del fiscal y el fiscal dice otro tipo penal, eso no importa. No importa. O sea, el fiscal puede decir que sea tentativa de violación. El juez dice, no, yo creo que es acto contra el pudor. ¿Y por eso vas a rechazar el procedimiento? No, no importa. Es un tipo penal, es un delito, cualquiera que sea. Eso ya lo verá el juez de juicio, eso no importa. La cosa es que está adecuado a un tipo penal. Constitucionalidad de la detención, el juez tiene que evaluar si la detención ha sido constitucional. La detención ha sido realizada con todos los protocolos, si verdad se cumple con el tema de la flagrancia. Tienen que analizarlo, es una obligación, porque no hay otra oportunidad, no hay otra audiencia, no hay otro debate más que en esa de proceso inmediato para poder criticar, cuestionar la detención de una persona. Si estamos a una flagrancia estricta, cuasi flagrancia, o no estamos a ningún tipo de flagrancia. La medida de coerción, ¿correcto? La medida de coerción, en la cual bueno, está sostenida prácticamente en lo mismo, solamente que la diferencia respecto a la pretensión es diferente, ¿no? Estamos hablando de un tema de plazo, tiene que agregar el tema de plazo, el tema del test de proporcionalidad, ¿sí? Y obviamente es un debate diferente, es un debate agregado, se puede decir, porque toda la base del proceso inmediato en la cual ha sido debatida en esta respecto a los hechos, individualización, el tipo penal aplicable, eso ya se ha sido debatido. Es decir, prácticamente el primer presupuesto de la prisión preventiva o en todo caso otra medida alternativa. Eso ya no lo vas a volver a debatir, bien lo debatiste, ¿sí? Lo que se debate es otras cosas. Respecto a los mecanismos, el regla de conducta, qué sé yo, son temas que tienen que ver con las medidas coercitivas en concreto. En la siguiente diapositiva, ¿cuál es la labor del abogado? El abogado siempre se dice, no, el abogado no puede decir absolutamente nada. No. Sí puede hacer muchas cosas. Cuestionar los hechos. Los hechos no fueron tal cual el Ministerio Público lo postula, puede ser otros. Cuestionar de individualización, de repente el hecho sí es correcto, pero no ha sido mi patrocinador, no ha sido otra persona. ¿Quién será? Yo qué sé. Capaz de identificar, pero no ha sido él, se han confundido. Puedo contener la clasificación jurídica, correcto que sí. Puedo sustentar un mecanismo de defensa, ¿sí? O en todo caso, faltaría elementos para poder calificar el tipo penal, o sea, los elementos no están completos. Puede contener flagrancia delictiva, o sea, no estamos en una detención de flagrancia y eso va a ensuciar mucho el proceso, porque ha sido detenido de repente fuera del plazo, entre otros casos. ¿Puedo yo cuestionar un material ilícitamente obtenido? Por supuesto que sí. La exclusión de un material ilícitamente obtenido, lo que se denomina en común como prueba ilícita, puede ser cuestionada en la audiencia por su inmediato, definitivamente. O sea, yo creo que ahí prácticamente como un juez constitucional, más que todo. El juez de proceso inmediato tiene que analizar todas esas cosas porque es muy importante y esencial. Cuestionar la medida de coerción. ¿Puede solicitar un acto de invitación adicional? Yo creo de que sí, es muy importante. Yo siempre he insistido de que el juez puede permitir una invitación adicional para que el imputado no vaya sin armas indefenso en la etapa de juicio. Tenemos que hacer un balance. Y eso no está suprimido, o sea, el artículo, el tercer párrafo del artículo 1 del título preliminar, en el cual señala respecto a que el juez debe allanar cualquier obstáculo que dificulte la igualdad procesal, eso no está suprimido, ¿correcto? O sea, ninguna garantía está suprimida, en verdad. Entonces, si el imputado o la defensa le señala al juez, señor juez, yo creo que se actúe estos actos de investigación, el juez no va a decir, no, ¿sabe qué? Hizo proceso inmediato, ya se acabó. Se acabó la investigación, no hay nada que hacer. Pero si la investigación dura 3 días, sí, pues, no he tenido tiempo, ya, no me importa, te vas a juicio. No, tiene que hacer un balance. Tiene que hacer un balance. O sea, la abogada va a decir, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo con el procedimiento. Ya está bien, hagan recurso de investigación en 3 días, tiene todos los elementos, pero yo quiero ciertos actos de investigación. Que se realice ese acto de investigación. Entonces, que se cumpla ese acto de investigación y luego de cumplir el acto de investigación te vas a juicio inmediato y se acabó. O sea, ahí generas un balance. O sea, es importante que eso ocurra. Yo creo de que es importante el juez mal llamado juez de flagrancia. Tiene mucho trabajo que hacer como juez constitucional en estos casos. Y por último, la etapa del juicio, en la siguiente diapositiva, el juicio inmediato. El juez de juicio inmediato, como ya le dijimos, requerimiento con 5A,
pasa el expediente al juez de juicio, que lo que hace el juez de juicio, lo que debió haberse hecho en la etapa intermedia, hace una audiencia de control de la acusación, se hace la acusación, hace el debate y todo lo demás. ¿Puede escuchar mecanismo de defensa? Sí, excepciones, puede plantearse, esclarecimientos. Existe una cuestión ahí, ¿no? Se debate de que si el abogado ya planteó, por ejemplo, su mecanismo de defensa en la primera audiencia de proceso inmediato, ¿yo no podría hacer ante el juez de juicio? Yo creo que sí, por supuesto, porque la norma no hay provisión, la norma no prohíbe, correcto, la norma no te prohíbe que eso lo hagas. Hay una parte de la norma en la cual señala de que estos mecanismos de defensa y excepción de cuestiones previas no pueden ser solicitadas más de una vez, ¿sí? O sea, ¿pero por qué? Hay que siempre ver la finalidad de la norma. No puede ser más de una vez porque hay una predictibilidad, pues, o sea, tú te vas ante el juez te lo rechaza y tú al siguiente mes lo vuelves a presentar ante el mismo juez, obviamente, oye, el juez te va a decir, ¿qué te pasa? No, no vas a decirme tú de que hace un mes el juez pensaba una cosa y el otro mes pensaba otra cosa y es la misma fundamento, la misma pretensión. O sea, no se puede hacer eso. Pero estás frente ante otro juez, es otro juez, otro órgano, es otro pensamiento. Entonces sí lo puedes hacer. Ya dije que esas reglas establecidas en el código estaban pensadas por el proceso común, las etapas procesales como debe ser. Acá estamos un tema desformalizado. O sea, yo creo que el abogado puede plantear su mecanismo de defensa. Se lo planteó antes en el requerimiento de proceso inmediato, lo puede plantear ante el juicio inmediato, lo puede hacer. El abogado puede plantear terminación anticipada, lo puede hacer. Porque no hay prohibición. Algunos jueces dicen, no sabe qué, eso yo no hago. Eso tú debes haberlo hecho antes. ¿Y dónde dice eso? O sea, ¿en qué parte dice de que yo no lo puedo hacer? O sea, no entiendo esa parte. No entiendo por qué los jueces no lo quieren hacer. No, porque yo soy juez de juicio. Dice que tenía que ver que ser juez de juicio. Estás haciendo audiencia de control. Dime un juez de juicio haciendo audiencia de control. No sé de qué estamos hablando. O sea, es totalmente desformalizado el sistema. Entonces, lo que se busca es solución. ¿Sí? Solución. Entonces, no, terminó anticipada, no lo puedo hacer. Pero espérate hasta el juicio inmediato. Ahí sí puede hacer conclusión. No, güey. O sea, ¿en qué parte dice eso? O sea, ¿dónde se puede razonar de esa manera? Pero bueno, yo pienso de que sí se puede hacer. Ahora, existe cierta vulneración de la imparcialidad porque el juez es el controla la admisión de las pruebas y es el juez que sentencia. Yo hasta ahora tengo mis dudas. Hasta ahora en la práctica no sé, no hemos visto casos en los cuales se haya advertido, estamos hablando en la práctica, ¿no? Porque doctrinariamente o teóricamente se puede decir muchas cosas, pero en la práctica no se ha visto que un juez de juicio salga contaminado porque admite las pruebas y luego valora las pruebas que admitió, ¿no? Porque hay que ver también que una cosa es la admisión de la prueba en base a 5 requisitos: conducencia, pertinencia, utilidad, licitud y preclusión. Y lo otro es valoración, actuación y valoración. Son dos temas totalmente diferentes. Y bueno, si yo particularmente al principio, de una u otra manera, me preguntaba mucho si es que realmente había o no habría un tipo de cuestionamiento a eso, pero en verdad que en la práctica, de una manera, se ha sentado, se ha advertido que eso no es así. Y entonces, se hace el juicio, bueno, como ya le dije, puede hacerse una convulsión anticipada también y se emite la sentencia. Finalmente, sea absolutoria, condenatoria, no significa de que no significa de que va a ser condenatoria sí o sí, ¿no? Porque te vas a juicio inmediato, no significa que sea una sentencia condenatoria definitivamente, puede ser una sentencia absolutoria también. Hay unos guerreros, unos abogados por ahí que le gusta irse hasta el juicio oral a ver qué sale, y sale de repente absolutoria, bueno, nadie sabe. Pero bueno, así estamos. Bueno, y en todo caso, esa es la última diapositiva, si no me equivoco. ¿Sí? Doctor, de antemano queremos agradecerle en representación del Círculo Verba Juris por la magnífica ponencia que nos acaba de brindar. Creo que para los estudiantes de Derecho y para todas las personas que litigan y algunas personas que tienen algún conocimiento les pudo quedar claro, y a la vez invitar a todos los compañeros de estudiantes de Derecho de diferentes ciudades y también de diferentes universidades a formar parte de este pequeño proyecto que se está formando con iniciativa del único aprendizaje del estudiante, y reiterando de nuevamente las gracias al doctor.
deseándole los mejores parabienes en su proyecto personal. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Gracias nuevamente por la invitación al Círculo de Estudio Beba Iuris. Siempre es un honor estar en círculo de estudio como de ustedes, chicos jóvenes que están siempre muy entusiasmados en formar grupos académicos, y es algo que a todos creo nos entusiasma. Somos parte siempre de un equipo, de una corriente, se podría decir así, y gracias a las plataformas virtuales estamos sacándole provecho también a ello, dado de que ahora ya no podemos hacer eventos presenciales, ¿no? Así que nuevamente, una vez más, muchas gracias, Marcelo, por la invitación. Gracias también a ustedes por estar conectados en esta noche, y nada, y espero que haya una próxima oportunidad. Hasta luego, gracias nuevamente.